están? Muy buenas tardes, los saludos con mucho gusto en DXT Noticias, en nuestro estudio de DXT Noticias del CEN del PRI en el estado de Hidalgo, pero además ha tenido otros cargos políticos muy importantes y con él vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo está, don Ricardo? Qué gusto saludarlo, bienvenido. El gusto es para mí, Carlos, muchas gracias por recibirme aquí en tu estudio. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo esta gran entrevista. ¿Cómo lo recibe Puebla? Bien, pues siempre muy cálido. Aquí tengo grandes amigos, una trayectoria siempre. Puebla pues la he sentido como mi casa porque así me lo han hecho ver y pues es un estado que yo quiero y que siempre en la primera oportunidad que tengo de estar aquí en Puebla lo hago. A veces mis tareas tanto empresariales como políticas no me permiten estar mucho tiempo aquí, pero vengo siempre con mucha alegría y con mucho gusto de estar aquí. ¿Cuál fue tu primer cargo? ¿Cuál fue tu primera incursión en la política? Mi primer cargo fue diputado local. En aquel entonces era el distrito 25, ahora es el distrito 2 local, con cabecera en Huachinango. Y fue en la elección del 2010, donde fuimos muy pocos los diputados locales que ganamos. Ahí gana Rafael Moreno Valle la gubernatura en contra de Javier López Zavala, y pues fue una debacle, fue una debacle para Puebla porque ahí los priistas perdimos la gubernatura por primera vez en la historia de Puebla, y yo tuve la fortuna de ser diputado, fui diputado de oposición. Sin embargo, yo venía ya, yo era suplente, diputado federal, y estuve la mitad de la legislatura nada más, la mitad de la legislatura local. Hubo un lapso de tiempo pequeño que tuve los tres cargos porque era diputado local con licencia, diputado federal, y en la elección del 2012 era senador también, todavía no en funciones, entonces tenía los tres cargos legislativos. La experiencia que te da en esos cargos, sobre todo por tener cercanía con la gente, en cualquiera de los tres yo te puedo decir que ha sido una gran experiencia, tener el contacto con la gente, poder tener un panorama de decisión en el cual las leyes que ahí se aprueban y todo lo que se participa, pues es muy importante, dependiendo a la experiencia que tengas. En este caso, el hecho de ser empresario ha sido una plataforma muy grande para mí, para poderme desarrollar en esos cargos, porque las cámaras a veces están mayoritariamente con gente que está muy adentrada en el tema político, pero no hay representación empresarial. Eso me permitió, como senador, ser uno de los 8 senadores de estar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, y que se llamó Telecán, que ha tenido varios nombres, y me dio la oportunidad de estar en Canadá y en Washington con los ministros de Economía de estos países, y dignamente representando a Puebla, porque los rubros textiles y el rubro automotriz tenían una gran complejidad en el tema de cómo tenían pues estos acuerdos en las mesas de debates para que estas industrias que en Puebla pues generan muchos empleos no fueran desfavorecidas en estos tratados. Entonces tuve esa gran oportunidad de trabajar, de conocer muy a fondo y de que los acuerdos fueran pues los mejores que pudiéramos obtener, y así fue. Eso me llena mucho porque independientemente no es un trabajo específicamente político, ¿no? Es un trabajo donde las cámaras empresariales con Camín, Canacintra, Coparmex nos dan los elementos básicos y nosotros tenemos que ir a defender esa camiseta. Desde tu perspectiva, ¿cuánto ha cambiado la política cuando tú iniciaste, cuando tuviste estos cargos, a lo que está viviendo actualmente el país? Pues ha cambiado mucho. Yo te podría decir que la política tiene que ser muy seria. Yo veo desafortunadamente que mucha gente utiliza una plataforma política como un escalón
para, pues probablemente enriquecerse, y por eso muchas veces los políticos tenemos muy mala fama, porque pues obviamente la sociedad cree que sinónimo de política es prepotencia, es robar, directamente lo digo, y a veces la gente pues obviamente lo asimila así. Hay todo un trabajo, y no estoy caracterizando a todos los políticos, pero ha cambiado mucho desde la percepción de la gente, y lamentablemente quiero decirte que en estas últimas campañas yo veía los spots comerciales de muchos candidatos que se ponían incluso con palabras y con actos ofensivos hacia la gente, ¿no? Había un candidato ahí que se subía a un tubo y que bailaba, y también... No es que hubo una exhibición, pero... Sí, y entonces creo que se ha degradado mucho la política. La política tiene que ser seria, y también los políticos y los que están en el cargo tienen que ser serios. Es muy importante que se sostenga de los compromisos de campaña que se hagan, que se cumplan, y por eso la gente no cree en los políticos, ¿no? Y aquí muchas veces en estas campañas sobre todo vi que pues mucha gente se comprometía a cosas que son imposibles y que engañan al pueblo. Entonces yo en lo personal te puedo decir que está muy denigrada la política, y cosa lamentable que debemos de corregir, porque también la gente tiene que ver gobernantes serios, gobernantes comprometidos. Así es, siempre en el PRI. Siempre ha sido en el ¿Siempre PRI. el PRI? Siempre ha sido ¿Qué en el significa el PRI para ti? Una institución. El PRI, siempre yo desde niño veía que los priistas eran de alguna manera gente que estaba cercana al pueblo, eran personas y gobernantes que se preocupaban mucho por tener cercanía, por construir acuerdos, y nosotros como priistas desgraciadamente no hemos sabido ser oposición. Como es un partido institucional, el PRI, su nombre lo dice, Partido Revolucionario Institucional. Cuando en el 2000 perdimos la presidencia de la República, llega Vicente Fox, no supimos criticar. Ellos, los otros partidos, el PAN, PRD, todos los que surgieron a través del tiempo, surgieron en críticas, y han llegado a los cargos políticos, o han llegado a ganar criticando al PRI, y nosotros no sabemos hacerlo. Prueba de ello es que hay muchos errores que se han generado, y hay muchos políticos que han hecho muy mal papel, y los priistas normalmente nos quedamos callados o no sabemos ser oposición. Pero como en todos los partidos políticos, Carlos, hay priistas buenos y priistas malos, y yo soy el primero en reconocer que los errores del PRI nos han llevado a donde ahora estamos, ¿no? Pues, desafortunadamente tener exgobernadores que están siendo juzgados ahorita, y que eso se da en todos los partidos políticos, pues a veces nos tachan de que como es un priista, pues así lo somos todos. Y yo creo que como en las familias, ¿no? Siempre hay buenos y malos, y siempre la oveja negra de la familia, pero la institución del PRI ha sido siempre algo que me ha caracterizado, y yo sí critico mucho a los políticos que brincan de un partido a otro por conveniencia, por tener una sobrevivencia política. Yo no estoy, por fortuna, en esa tesitura de tener que buscar otras alternativas políticas. Sin embargo, pues también tengo decisiones propias, y si en algún momento yo vea una alternativa que va más con mis principios y mis condiciones, pues también lo haré, ¿no? O si en un momento determinado el PRI, hay mucha gente, a mí no me gusta el doble discurso. Te comento que en ocasiones, por decirlo así, hay gente apasionada de la política, y políticos donde hablan muy mal de otros partidos políticos y dicen, y el PRI es lo máximo, y en 3 o 4 meses ya están hablando mal del PRI, y del que hablaron mal ya es ahora el gran partido político. Eso es un doble discurso. ¿Se ha perdido la institucionalidad? Sí, mucho.
Yo creo que tus principios tienes que ser como muy vertical con lo que dices. Y también quiero decirte que dentro de mi carrera política, en muchas ocasiones la gente por querer de alguna manera poderte a pelear con otros grupos políticos o que confrontarte con los grupos políticos, porque la política a veces también es de choque. Te dicen, oye, es cierto que a ti te consta que tal político, que tal partido político hizo esto, o que hubo un fraude. Yo soy muy serio en mis declaraciones y te quiero decir que cuando a mí me constan las cosas o cuando hay las evidencias y los hechos, yo digo sí, pero inventar cosas que a mí no me constan ha sido una línea que yo he tenido muy personal políticamente, de no hacer declaraciones que yo estoy seguro que son. ¿Por qué? Porque debes tener credibilidad en la política. Y para que la gente crea en ti, tienes que ser serio también con tus declaraciones y con tus actos. Nacional como para el Tribunal Electoral, con lo que sucedió con Salgado Macedonio, con lo que sucedió con el hermano de Ricardo Monreal, con lo que sucedió en diferentes partes de la República, tantos atentados y donde perdieron también la vida muchos que aspiraban a un cargo político. Con todo esto y ya con finalmente como se está estabilizando ya la elección a 12 días de que se realizó, ¿quedan con credibilidad las instituciones? Yo te diría que las instituciones sí. Fue un gran trabajo el que hizo el INE y los institutos estatales electorales. Sin embargo, debemos perfeccionar y mejorar. Vemos que sigue existiendo mucho la compra de votos. Vemos que hay de alguna manera también muchos fraudes electorales. Caemos en prácticas todavía que no se han superado, y eso en el camino y las experiencias que hoy nos deja esta elección debemos aprender de esas malas experiencias que ha habido. Hay mucha rivalidad, sigue habiendo mucha rivalidad dentro de los grupos políticos, y pues bueno, lo más lamentable y lo más triste de todo es precisamente que la muerte de tantos candidatos y actores políticos que dejan su vida en un proyecto político, la delincuencia muy metida en las campañas y sobre todo por la lucha de poder. Es muy triste y muy desafortunado que grupos delictivos y grupos de narcotráfico estén inmersos en las elecciones y estén inmersos en querer tener espacios de cargos políticos, y si hay un político que les estorba ahí, pues lo más fácil es deshacerse de él matándolo. Entonces es muy lamentable, Carlos, muy lamentable, y yo creo que ha sido una de las campañas más sangrientas que hemos vivido, y eso tenemos que hacer algo por ello. Todas las fuerzas políticas, todos los ciudadanos, tenemos que hacer un gran llamado a presidente de la República, a las instituciones y todo, porque no debe existir eso. Y debemos ir perfeccionando también nuestras enseñanzas que nos da todo esto, pero también quiero decirte que cada vez se ha modificado más. En Hidalgo teníamos planeado hacer ya una gran parte de un voto electrónico. Sin embargo, no tenemos todavía las condiciones para hacer los votos electrónicos. Por un lado, te darían más precisión en cuanto a que pudieras identificar con una clave del lector y que esta clave no se pudiera duplicar como si fuera una huella digital, pero todavía estamos muy lejos a tener votaciones electrónicas que nos permitan evitar fraudes, pero hay que seguir trabajando para ello. ¿Qué lección, ya finalmente, qué lección deja y qué lectura le debemos dar todos los mexicanos a la violencia electoral que se presentó y a la violencia que en general está teniendo el país? ¿Cuál es la lectura? Bueno, la lectura es que estamos viviendo algo muy grave en el país,
es que estamos ya con una enfermedad, con un cáncer avanzado, que nos puede llevar a una terapia intensiva si no separa estos grupos delictivos, y estos grupos delictivos no pueden estar inmersos en temas políticos, porque entonces vamos a llegar a un narcopaís, que ese es lo peor que nos puede pasar a México. El desarrollo de México, los mexicanos somos mucho más los buenos que queremos un país tranquilo, un país en paz. Lo que queremos es crecer. La educación vemos que es el pilar más importante que debe tener un país, y sin embargo instituciones educativas, todo tipo de elementos que nos hacen falta para seguir adelante, artísticos, culturales, etcétera, los estamos dejando por abajo, y está prevaleciendo la violencia. Entonces yo sí creo que es algo grave, que todos debemos estar conscientes de lo que estamos viviendo, y que tiene que haber ahorita, como hace rato lo comentabas, ¿no? ¿Qué está haciendo Cámara de Diputados y qué está haciendo Cámara de Senadores? Creo que lo prioritario debe ser ahorita eso, un plan de seguridad nacional, con una gran estrategia, primero para erradicar y tener tranquilidad. Si no tenemos la base de la tranquilidad, pues no podemos desarrollarnos ni económicamente, ni ser emprendedores en cuanto a... Imagínate con qué ilusión tú pones un negocio, una empresa donde van y te piden cuota de piso, con qué ilusión trabajas, inviertes tu patrimonio, si sabes que en cualquier momento está endeble y que pueden llegar y asaltarte y quitártelo. Entonces creo que es prioritario completamente el tema de seguridad, Carlos. Puebla y el estado de Puebla y el estado de Hidalgo, pues obviamente son colindantes, son muy hermanados en muchas cosas. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre lo que tú has vivido ya en el estado de Hidalgo y con lo que es hoy Puebla? Bueno, yo quisiera decirte que Hidalgo me ha dejado un gran sabor de boca por un orden que existe institucional. Yo veo que probablemente, hablando del partido político al que pertenezco, PRI, como tenemos un gobernador priista, yo creo que hay un gran respeto al gobernador, hay una institución de los ciudadanos, hay un reconocimiento también al trabajo porque el reconocimiento te lo ganas, ¿no? En este caso, así ha sido en Hidalgo. El trabajo del gobernador pues está a la luz de todos los hidalguenses, y eso pues nos ha permitido que exista credibilidad en el trabajo político, porque la gente sabe que los políticos que están en una contienda electoral y todo eso tienen el ejemplo de muchos funcionarios que trabajan así. Yo veo que, a diferencia de Puebla, los poblanos, sin criticar, porque o haciendo una crítica sana, hay ataques entre nosotros, y los ataques lo único que nos llevan es a estar con diferencias entre nosotros y no nos permiten avanzar. Allá veo que los acuerdos políticos se dan de manera más madura, y eso es lo que podría decir que tenemos que aprender los poblanos, ¿no? A ser más solidarios, en ir de alguna manera más, no a conveniencias personales ni partidistas, sino a conveniencia de los ciudadanos. Es la diferencia que yo te podría decir, que inmediatamente puedo percibir, ¿no? De un estado y otro. Obviamente los dos estados pues tienen características muy diferentes, en cuanto a economía, en cuanto a todo el desarrollo, recursos incluso. Recursos y todos, sin que se enojen los hidalguenses. Creo que el potencial poblano es mucho mayor, que tenemos mucho mejores condiciones. En Puebla te puedo decir que la cuestión industrial, automotriz, textil, la economía
que existe aquí. El sector empresarial poblano es mucho más grande que el hidalguense, y te puedo decir también que la situación geográfica que tiene, recordarás que hace mucho, entre el 2000 y 2010, preponderaba mucho el plan Puebla-Panamá por el desarrollo que se pudiera dar y que se tiene que dar hacia todo el sureste. Y que se estancó, en cierta manera. Y Puebla pues ha sido de alguna manera un estado que tiene todo para crecer. Tiene mano de obra, tiene recursos materiales, naturales, tenemos todo absolutamente, tenemos un gran campo, hay gente muy experimentada, y entonces yo te podría decir que nos falta acuerdos y nos falta de alguna manera que vayamos de la mano los poblanos, y actores políticos que sean grandes líderes y que nos lleven a que todos los ciudadanos llevemos o vayamos a ese gran consenso de crecimiento, te diría. Gracias nuevamente, mi estimado Muchas Ricardo. gracias a ti, Carlos, gracias por la entrevista, y a todos nuestros amigos que nos hicieron favor de acompañarnos en esta entrevista especial en DXT Noticias aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias.